noticiero, la señal 6-7, y a la emisión de las noticias más relevantes de la política y la historia internacional actuales. Y para empezar con nuestra primera noticia, vamos a hacer un poco de memoria. Regresémonos a los años 1940, la Segunda Guerra Mundial, más específicamente al proceso conocido como la masacre de Katyn, en donde miles de policías, militares e intelectuales polacos fueron asesinados por la policía secreta de la Unión Soviética, o como se llamaban los NKVD soviética. Estas personas fueron ejecutadas ya que en su momento la Unión Soviética las consideraba como una amenaza potencial del país. Recordemos que estas personas eran políticos, intelectuales, militares de rangos altos. Entonces la Unión Soviética quería debilitar una posible resistencia del país polaco. Uno de los casos más conocidos y recordados es del Bronisław Bohaterewicz, un general polaco que fue capturado y posteriormente ejecutado en Katyn junto a miles de oficiales más. Este se convirtió en uno de los símbolos de esta gran tragedia histórica. Durante décadas, el gobierno soviético negó cualquier tipo de responsabilidad frente a este suceso, es más, culpó al régimen nazi alemán. Sin embargo, investigaciones históricas y posteriores confirmaron que las órdenes de ejecución fueron ordenadas por el mismo gobierno soviético. Este hecho es recordado como uno de los episodios más trágicos de la Segunda Guerra Mundial, y es un ejemplo de cómo la desinformación pueden ocultar la verdad histórica de hechos que de verdad pasaron. Bastantes expertos aseguran que más de 22.000 ciudadanos fueron asesinados en este proceso, considerado un crimen de guerra y una violación total a los derechos humanos. Y pasando a una noticia un poco más actual, expertos internacionales afirman que las tensiones entre Estados Unidos e Irán representan uno de los mayores problemas actuales para el Medio Oriente entero. El conflicto en los últimos meses se ha intensificado, luego de amenazas políticas, sanciones económicas y enfrentamientos indirectos entre ambos. Analistas advierten que una posible guerra entre estos no solo afectaría a la región del Medio Oriente, sino que podría afectar a la economía mundial. Uno de los hechos más recordados durante este conflicto ocurrió en enero del año 2020 y fue cuando el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado durante un ataque de drones orquestado por el gobierno de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Para ese momento, Soleimani era considerado como una de las figuras militares más importantes de Irán, y su muerte no hizo más que aumentar las tensiones entre ambos países. Según expertos citados por BBC News y otros medios internacionales, un posible conflicto entre estas dos naciones podría provocar un aumento en el precio del petróleo, inestabilidad política en la región del Medio Oriente y afectar el comercio internacional. Además, este conflicto ha repercutido bastante en las redes sociales, pues miles de personas ya han salido a expresar su preocupación por una posible guerra que pueda suceder entre estas dos naciones. Aunque actualmente han existido bastantes esfuerzos diplomáticos, la comunidad internacional mantiene la atención sobre las decisiones políticas que puedan tomar ambos gobiernos. Y en complemento con la anterior noticia, fuentes del gobierno estadounidenses como lo son BBC News, CNN y The Washington Post han afirmado que Rusia habría proporcionado información de inteligencia a la nación de Irán sobre posibles ubicaciones estadounidenses en el Medio Oriente. Según estos reportes, Moscú habría compartido información clasificada sobre la ubicación de barcos y aviones militares estadounidenses. Esto no hace más que preocupar al mundo por una posible escalada del conflicto. Uno de los personajes más mencionados durante este conflicto ha sido Sergei Lavrov, quien es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y ha negado públicamente que el país estuviera compartiendo información a países exteriores para atacar fuerzas estadounidenses. Sin embargo, distintos medios internacionales continúan investigando la supuesta cooperación entre los dos países. Además, distintos reportes del Financial Times aseguran que Rusia también habría cooperado con Irán entregando drones, imágenes satelitales y datos estratégicos. Expertos internacionales advierten que esta situación sigue aumentando las tensiones entre Estados Unidos e Irán y Rusia, afectando la estabilidad mundial y la economía mundial, especialmente en el precio del petróleo y el comercio global. Aunque el gobierno ruso sigue negando cualquier acusación,
La comunidad internacional continúa observando con detenida atención los movimientos políticos y militares de cualquiera de estas tres naciones. Y así llegamos al final de esta emisión de noticias internacionales. Pero por último, darles un aviso, ya que bastantes TikTokers como estos están publicando bastantes noticias falsas y desinformando sobre lo que nosotros les acabamos de decir. Les recomendamos tener mucho cuidado y no dejarse llevar por cualquier tipo de información que vean en las redes sociales. Yo soy Santiago W.G. Vargas y gracias por acompañarnos en esta edición de la señal 6-7. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo anda la banda? Aquí les voy a presentar una nueva noticia y algo nuevo que me llegó, una noticia verdadera. Ustedes saben que aquí solo rían. Bueno, entonces pues ahí resulta que alguien escribió un libro sobre la masacre de Katyn. Resulta que pues los nazis no decían la verdad y pues resulta que todo fue culpa de ellos y pues los rusos siempre tenían la razón. Entonces pues usted ya sabe, entonces todos los rusos fueron los buenos. Y entonces eso se va a formar un pleito ahí entre rusos y nazis. La buena aquí con un nuevo vlog, aquí con una nueva noticia, usted sabe cómo es, que aquí sobre Irán y Estados Unidos que se quieren dar puño, que yo no sé, que eso mejor se va a formar la tercera guerra mundial como la de ella. Usted sabe que acá uno informando eso, que como así que nos van a perjudicar a nosotros. Pues ahí les dejo el dato, ¿no? Ahí comenten en la caja de comentarios y denle su like. Oh, pues parceros, ¿cómo están? La cosa en el mundo está caliente, mucha gente anda como si nada. Pille el visaje. Dicen que en Rusia le habían proporcionado inteligencia a Irán sobre posiciones de Estados Unidos. Sí, así como lo oye, todo estaría respaldado por fuentes secretas y reportes que hablan de una conexión militar directa entre ambos países. Según la información, Rusia estaría compartiendo inteligencia militar de alto nivel con Irán, prácticamente cantándoles a la zona. También mencionan posibles intercambios de datos estratégicos que podrían aumentar la tensión internacional, aunque las fuentes no están identificadas y nada está confirmado de todo. Esta noticia ya tiene muchos hablando, es un revuelo porque puede convertirse en un problema grande a nivel mundial. La buena, ¿ustedes qué piensan? ¿Se viene el tierrero o el puro agite?